delicias del reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor su Dios, como lo había sido el corazón de David su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, no permaneciendo del todo al lado del Señor como David su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camosh, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras tú vivas. En consideración a tu padre David, se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios. Al Salmo 105 respondemos: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él: he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. Señor, le dijo. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. sí, Señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 10 de febrero del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor en Dei.
Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. Ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza, el heroísmo y la majestuosidad del amor de una madre. 5 letras donde se encierra el desconocer que existe la distancia, el imposible o el obstáculo. Es el único verdadero, sincero y sin final. Es el único sin condiciones, sin peros, ni intereses. El único que sobrevive al tiempo y que no lo mata el desprecio ni el olvido. Nuestro relato emana del principio a fin de ese sincero amor materno. Sobre ella no sabemos casi nada, solo que era fenicia, una pagana, con una hija endemoniada. Lo que más amaba en el mundo vivía un sufrimiento atroz. Para ella no había fronteras, ni idioma, ni tradición, ni leyes, ni distinción entre judíos y gentiles. Su necesidad imperiosa va más allá de todo condicionamiento humano. Su vida se pierde en la búsqueda desesperada de quien ha oído que puede ayudarla. Ni siquiera se plantea ser una gentil frente a un judío. Saca fuerzas maternas y salva todos los inconvenientes para conseguir su objetivo. La escena es fácil de imaginar. Jesús, que la ve acercarse insistente y constante a sus ruegos. La mujer sobrecogida con el encuentro se echa a los pies de alguien en quien, al margen del dolor, tenía una fe sólida. Su intuición de madre, los testimonios sobre él, habían hecho germinar en su corazón la certeza del Salvador. Una intención así, tan auténtica, no había de quedar sin respuesta. Era el momento donde se tenía que derribar el muro de la exclusividad, dar un vuelco a la historia entre el pueblo de Israel y sus vecinos y a la propia ley. Nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solo a los judíos. En el trasfondo del relato se anticipa el deseo del corazón del Señor de bendecir a los gentiles por el Evangelio, es decir, a todos los pueblos del mundo. Descorazonadora la respuesta de Jesús. Los hijos eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio. Los perritos gentiles aún no estaban admitidos a compartir la comida de la salvación. La mujer entendió sin quejas la posición de precedencia que el pueblo judío tenía según la promesa de Dios. Tras las palabras de Jesús, siguió viendo una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. La mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el mismo pan bajado del cielo. Una mujer pagana logra entender que unas migajas de ese pan pueden satisfacer todas sus necesidades espirituales. Los judíos despreciaban el pan, mientras aquella mujer extranjera se contentaba con las migajas que caían de Dios en cuanto al misterio de la salvación. Finalmente fue la fe quien logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Con una plena confianza en la palabra del Señor, regresó a su casa. Cuando llegó, comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente para curarse a sí misma y a su hija. Aún en sus manos estaban intactos los recuerdos de los pies donde se aferró con toda su alma. Si una mujer pagana usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tanto resultado, ¿cuánto más se requiere de nosotros que hemos recibido el privilegio mayor de recibir el pan de la vida? No olvidemos y no pasemos por alto la primera lectura del Libro de los Reyes, donde aquel hombre famoso en la antigüedad de ser un hombre sabio, con el tiempo y los años, en vez de madurar en la sabiduría y en el conocimiento de Dios, se apartó de los mandamientos y preceptos de la ley de Dios y se fue detrás de otros dioses. Por ello, no perdamos de vista aquello que nos permite a nosotros renovar constantemente nuestra fe, mediante la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, y siempre el mandamiento del amor y la caridad con los hermanos. Así podemos decir gozosos: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Será la aflicción, la desnudez, el peligro, el hambre. En todo esto fácilmente vencemos a aquel que nos ama.
Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no vivir de acuerdo al amor de Dios y ese amor expresado a los hermanos. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo, oh Jesús, para ti muero, oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.